Reciban el saludos de los gemelos comentan, Daniel Díaz y Santiago Díaz. Es una enorme satisfacción estar frente a ustedes. Como es de costumbre, vamos a iniciar este espacio, este programa, con el segmento espiritual. Dándole la gracia a Jehová Dios por permitirnos una vez más estar en esta preciosa tarde, en este programa Los Gemelos Comentan. Si bien es cierto que todo lo que existe es materia, también es cierto que está fundamentado y lo sostiene lo que es la fe, lo espiritual. Así es, lo espiritual es base fundamental para la existencia de todos los seres humanos. Cuando estamos en paz en la parte espiritual, podemos decir que tenemos la conciencia tranquila. La fe en Dios es lo que le da vida a la fe. O no a la fe, a las acciones, a los hechos. Podemos notar que cuando el ser humano no tiene paz, no hay tranquilidad, hay poca fe. Pero cuando tiene en su mente la paz, la fe, está la presencia de nuestro Creador Jesucristo. El secreto del éxito es la fe, es la fortaleza espiritual. Y el mismo Jehová Dios en Isaías 40:29 explica cuando Dios, nuestro Creador, le dio fortaleza al pueblo de Israel para su lucha, para mantener lo que es el aspecto espiritual. Cuando Jehová Dios dividió el mar en dos para que pasaran la gente de él, eso es con fe que hay que creerlo. Hay que tener mucha fe para creerlo. Entonces, el que no tiene fe, pues de ninguna manera va a creer esa parte. Pero si tiene fe, entra en su conciencia y es una realidad lo que dice. Y en verdad era una realidad. Así es. Pues vamos ya de inmediato a entrar en los hechos ocurridos. Hay 7 arrestados por ese hecho que ha dejado consternado a toda la sociedad mundial y en América, especialmente Estados Unidos y República Dominicana. 7 dominicanos asesinaron un jovencito llamado, ese es el apodo, Alessandro Guzmán. Así es. Junior. Y fue una barbaridad, un hecho que dejó lastimado a toda la sociedad. Eso es un acto de barbarie. Un acto de barbarie. ¿Había fortaleza espiritual en ese grupo? No. No, nunca, jamás. Nunca conoció. Es que estaban en banda, en pandilla. Correcto. Nunca conocieron lo que es la creencia en Dios, la fe en Dios. Nadie que tenga creencia en lo espiritual, en la cosa de Dios, va a hacer barbaridad como la que hicieron ellos. Lo que quiere decir es que en su casa, en el hogar, no, ahí en la mente de esos muchachos, no se practica la creencia mucho en Dios. En ello estoy hablando. Porque en el hogar donde se habla de Dios, donde se promueve la fe, el cristianismo, podemos estar seguros que ese tipo de acción, para tomarlo, hay que analizarlo muy bien. La violencia está sacudiendo a todo el territorio nacional e internacional. Ya han ocurrido varios hechos. Ahora recientemente en el municipio de Peralta ocurrió un hecho que ha dejado también consternado. Ese joven. Eso es parte de la violencia, porque esto está en la mente. La violencia mental
tampoco existía lo espiritual en este joven, que nosotros nos unimos al dolor que le embarga a la familia de este joven. A la familia Díaz y Pérez. Díaz Pérez. Lamentamos la muerte de ese joven porque era muy valioso, muy trabajador, muy activo. Y cuando llega este tipo de acción, uno lo lamenta porque es que no tenía que hacerlo. Pero cada ser humano tiene en su mente una estructura organizada de pensamiento que toma decisiones que no son valederas, pero muchas veces paga con su vida. Una persona afronta una adversidad, pero es porque si mantiene la fe en nuestro Creador, pues le enfrenta todo y no hace lo que hizo este joven de Peralta, pero también lo que hicieron esos jóvenes allá en Estados Unidos, aunque no son iguales el hecho, pero viene por la actitud mental de la persona. No, es que yo creo que la familia de hoy debe de sembrar la conciencia de los miembros de dicha familia, lo que se llama la existencia de Jehová Dios, y hablarle con la Sagrada Escritura en la mesa y explicarle que la presencia de Dios debe estar siempre en el hogar donde habita, y que cuando le llegue pensamiento extraño, ponerlo en manos de Dios y decirle que no, es mentira de Satanás, que Jehová Dios está en la mente. Oye, la violencia en la mente humana ya desborda lo que es el sentir de la propia vida, de la existencia de la vida, y en el aspecto cristiano no está. Así mismo es, así es. Vamos ahora a referirnos a lo que es las ciencias sociales. Es una materia o una, si se puede decir, una asignatura, y los que están envueltos en ella saben de qué me voy a referir. Las ciencias sociales abarcan varias áreas del saber humano, como podemos mencionar la misma economía, la sociología, la historia, la geografía, el derecho. Así mismo. Entonces, todas estas juntas tienen que ver con las ciencias sociales. Usted sabe que las ciencias sociales dice que su objeto de estudio es el hombre. Y la sociedad, así mismo es. El hombre y la sociedad, porque el hombre es quien conforma lo que es la sociedad. Es quien escudriña los datos, la parte histórica y la parte que tiene que ver con la sociedad, para traspolarlo a lo que es en las ciencias sociales. Y este programa, que es también un programa informativo, pero también es un programa educativo, y por eso es que nosotros traemos tema educativo y tema de interés nacional. Las ciencias sociales se convierten en ciencia por el conjunto de disciplinas que la integran. Así mismo, por eso es que es una ciencia. Y trata lo que se llama la producción también, la economía y la manera de vivir y habitar en nuestra sociedad. Eso es ciencia social. Y la geografía también entra a lo que es las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque cuando tú señalas un hecho y señala el lugar donde ocurrió el hecho, entonces está ligando lo que es la parte de la geografía. Así mismo. Señores, ahora vamos a hablar otro tema que es de mucho valor para lo que es la sociedad. Y en el otro programa nosotros hablamos un poco, pero hoy vamos a explicar con más detalle lo que es
el tema de la comunicación, que lo dejamos en el programa anterior. Así es. No lo definimos. Según Lipe Collado, la comunicación, y yo lo dije en el programa anterior, es consustancial con el hombre, Nace con el hombre, así mismo. que es parte de la naturaleza. Entonces, por eso es que él dice que la vida en sociedad ha sido posible gracias a la comunicación. Hasta con el propio nacimiento del ser humano se produce una comunicación que permite un buen desarrollo en el mismo feto o persona o niño que va surgiendo y va a tener una nueva vida. Tú sabes que la comunicación va ligada a lo que es el lenguaje, porque hay diferentes tipos de lenguaje y esto lo va ligado. Fíjate que tanto el emisor como el receptor, el receptor es quien recibe el mensaje y el emisor es quien lo envía. Pero ahí van elementos que le dan un valor importante a lo que es la comunicación, que es el mensaje, el contexto, la situación, el código, la función fáctica, la función expresiva, la función poética, etc. Un buen mensaje permite entender más lo que es la comunicación. Así es. Y tú te puedes buscar que también la señal es un elemento importante en la comunicación, que es un tipo de comunicación. Si hay, cuando tú vas pasando por una calle y ves un semáforo y tiene una especie de comunicación, una señal que te dice pare o sigue. Entonces, es diferente. El humo también es un elemento de la comunicación. Porque muchas veces... muy antiguo. Muy antiguo. Muchas veces tú vas a un lugar y llega, ve un humo. Entonces, ese es parte de la comunicación. Bueno, eso fue una de las herramientas importantes para la comunicación en la antigüedad. Mediante el humo se producía una conexión de diferentes sociedades o grupos de personas señalando que algo de importancia en esa sociedad. Por eso es que decíamos que Lipe Collado decía que la comunicación es consustancial. Como el hombre viene desde su origen, desde la creación misma del ser humano, ahí comenzó lo que es la comunicación. Que luego, después, en otro programa, vamos a seguir ampliando en otro programa su valor, los elementos, cómo comienza a desarrollarse científicamente lo que es la comunicación. Así es. Vamos a hablar ahora otro tema, que es los hechos históricos, Así su es. importancia. Bueno, podemos empezar hablando con la parte histórica de nuestro pueblo dominicano. Si analizamos el origen mismo de nuestra sociedad, de nuestra república, vemos que está compuesto por diferentes etapas históricas en la vida. Primero surge lo que se llama el colonialismo, el precolonialismo, el colonialismo, y ya luego después viene lo que se llama el Estado, la República. Aquí podemos señalar que esta es una república joven, 1844. Muy joven para otras naciones, e incluso la propia Haití, se puede decir, fue un estado más antiguo. Sí, claro, el propio. 1801 y 1805 inicia el Estado haitiano y nosotros en 1844. Por eso es que Haití como Estado quería apoderarse
como lo hizo durante 22 años, de sectores importantes de nuestro territorio. Las 13 colonias de Estados Unidos, también eso es importante, es muy antigua. Claro, la misma colonia francesa, la misma colonia española y la colonia haitiana. Pero ya eso es otra etapa de la historia que se llama precolombina o colombina. Y yo te quiero decir Que comienza, podemos decir, aquí en Santo Domingo, en el 1492. y estos que estamos señalando no es prehistórico, No. porque la prehistoria es ya otra cosa. Y lo hemos explicado. Muy antigua. Muy antigua. La prehistoria, el surgimiento del hombre, sí es prehistórico. El surgimiento del hombre hasta la llegada de lo que es la escritura. Que a partir de ahí es que nace la historia. Así es, cuando el hombre estaba en la creación del mundo que Dios lo creó, es una parte prehistórica. Así es. Porque estaba ya formándose el pueblo mismo y sociedad. Entonces hubieron dos que comenzaron a formar, Adán y Eva. Por eso es que el hombre como especie homo nace en lo que es en lo prehistórico. Claro, la La prehistoria, la aparición del hombre sobre la tierra. Ahí sí. es que comienzan los hechos prehistóricos. Y luego después que nace lo que es la escritura, entonces entra la parte de la historia. Aunque todo es historia, pero fue una división que es necesaria, hecha por los historiadores, para diferenciar los hechos más antiguos de lo más reciente. Así es. En términos legal, en términos jurídicos, podemos decir, nuestro continente es uno de los más jóvenes. Así es. Porque Europa y Asia eran ya continentes muy antiguos, no solamente con el descubrimiento de América, más allá, hasta con el nacimiento de la parte espiritual, Sí, de Jehová correcto. Dios. La de edad Jesús. antigua, Edad porque antigua. la historia abarca 4 edades, 4 grandes edades, que edad antigua, edad media o medieval, edad moderna y luego edad la contemporánea. Aquí surgió el descubrimiento de América en la edad moderna. Así es. Y la Revolución Francesa comienza en la edad contemporánea. Así Ahí es. inicia la edad contemporánea. Bueno, vamos ya para concluir el programa Los Gemelos Comentan, a hacerle un llamado a la clase política dominante. Señores, vamos a pensar más en la sociedad dominicana. Y este llamado se los hacemos al sector que está en la oposición y al sector del gobierno. Luchar más por la sociedad, luchar más por los intereses del pueblo dominicano, que hasta ahora mismo este programa, Los Gemelos Comentan, lo que ve es una lucha de intereses a favor de los partidos políticos. Es lo mismo que sucede. Yo apoyo la decisión de la Junta de prohibir proselitismo partidario en un momento de que faltan más de 2 años para las elecciones. En el año 2020 habrá elecciones en nuestro país, donde es un año después que comienza a organizarse la parte interna política en los partidos, para entonces que los precandidatos comienzan a desarrollar sus actividades. No, pero que aparte de eso, eso está regulado. Eso lo dice la Constitución. Y lo dice también las leyes electorales, que hay un tiempo para hacer campaña. Un momento. Entonces usted está comenzando haciendo campaña a de tiempo. Pone también en zozobra al pueblo. Y si la Junta es el organismo que Regulador. regula las
el proceso de elección electoral en un país, principalmente en este país, pues debemos de acatar la decisión que ella tome en este momento para darle receso precisamente y tranquilidad al pueblo. No someter en un proselitismo largo ahora, donde el pueblo va a sentir tedioso. Porque son violadores de las propias leyes del país. Pero no me refiero a la Junta Central Electoral, que por fin vemos una junta que está encaminada a trabajar con transparencia, que antes no se veía eso. Antes no se veía. Así que hasta el próximo programa, si Dios lo permite.